luz es dual, es decir, se propaga como onda y en su interacción con la materia lo hace como corpúsculo. Entonces, allí tenemos, cuando se estudia la luz como onda, hablamos de óptica física. Cuando la luz se considera como fotón, hablamos de óptica cuántica. Pero esa cosa se complica ya cuando queremos hacer estudios, ya y son todos más profundos. Entonces, para analizar conceptos básicos, fenómenos básicos de la luz, consideramos la luz como un rayo luminoso. Un rayo luminoso es una abstracción, en realidad no existe. Utilizamos un modelo ya para representar el rayo. ¿Qué consideramos un rayo? Un rayo de luz decimos que es aquel cono que se genera cuando la luz pasa por un orificio y hay polvo en suspensión, hay humo, qué sé yo, ¿ya? Allí vemos un conito, ya a ese le llamamos rayo luminoso. Si no hay polvo, también está pasando la luz, pero no lo notamos. Entonces, tenemos que este rayo nos simplifica bastante el estudio ya de los fenómenos ópticos. Como dice allí, cuando en una habitación se filtra un rayo de luz, es posible siempre que haya polvo en suspensión, observar su trayectoria rectilínea. Si no hay, no lo vamos a observar. Desde una fuente luminosa, la luz se propaga en todas las direcciones. Pero si analizamos un solo haz de luz, descubriremos que lo hace en línea recta. Entonces, aunque la realidad es otra porque la luz se curva, y por eso tiene tanta importancia los eclipses de sol, porque el sol tiene una gran masa y logra curvar la luz. Entonces, por eso que hay mucho alboroto cuando hay estos eclipses solares en la comunidad científica. Para nosotros no pasa a ser más allá de que el sol se tapó. Ya, pero nosotros vamos a considerar que la luz se propaga en línea recta. Por otro lado, como ustedes ya saben, dependiendo de los medios materiales con los cuales interactúe la luz, estos se clasifican en transparente, cuando la luz puede atravesarlo, opaco, si la luz no puede atravesar, no puede pasar a través de ellos, translúcidos, cuando una parte de la luz los atraviesa. Ahora, si la luz no puede pasar a través de, no puede a través de ello, me equivoqué, me perdí aquí. Cuando una parte de la luz lo atraviesa ya. Si un objeto opaco se interpone en el camino de la luz, se forma una región conocida como sombra, dependiendo del tamaño de la fuente luminosa y la distancia entre ellas y el objeto. Se pueden producir las siguientes situaciones. ¿Cierto? Aquí vemos esta situación. Tenemos una fuente luminosa puntual, ¿ya? Es decir, que el objeto que emite la luz es un punto. Tenemos el cuerpo opaco y sobre una pantalla se nos va a formar una zona donde no llegan los rayos luminosos. Esa zona donde no llegan los rayos luminosos se llama sombra. Una persona que se ubique en la sombra no puede ver la fuente luminosa. Ya, si la fuente luminosa o foco es pequeña, decimos puntual, en relación con el objeto, o bien la distancia entre ellos es significativa, la sombra proyectada por el objeto es nítida, es decir, se nota ya la frontera entre la zona que no llega luz y la que llega la luz. Entonces, allí tenemos la sombra. Ahora, el hecho que una fuente sea clasificada como puntual o extensa va a depender de las características que tenga o de las situaciones que se den en el problema. Pero también se puede dar esta otra situación, cuando tenemos una fuente luminosa extensa. Cuando la fuente es grande, decimos que es extensa, entonces colocamos el objeto opaco,
se va a formar una zona de sombra, es decir, una zona donde no llegan los rayos luminosos, pero alrededor de ella se forma una zona donde la luz llega parcialmente. ¿Ya? Esa, esa parte se llama penumbra. Bueno, a la zona de oscuridad también se le llama umbra y penumbra. Ya, dice, si el tamaño de la fuente luminosa es grande en relación con el objeto, la zona de sombra se divide en una región central más oscura, a la que generalmente se denomina umbra, y una región exterior más tenue denominada penumbra. Como la forma de la sombra del objeto es similar a la forma de su perfil, el fenómeno de formación de sombra también es una evidencia de la propagación rectilínea de la luz. Ahora, dijimos que una persona ubicada en la sombra no puede ver la fuente luminosa. Una persona ubicada en la penumbra puede ver parcialmente la fuente luminosa, es decir, va a ver parte. Y eso es lo que ocurre en los eclipses. En los eclipses, cuando eclipse solar, cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, se forma una zona de sombra. A esa parte le llamamos eclipse total. Y la otra zona que rodea el eclipse total, que se denomina eclipse parcial, donde llega parcialmente la luz, y nosotros vemos el sol con un pedazo menos. Exactamente lo mismo ocurre cuando hay eclipse lunar. Tío, Sí, ¿y por qué es tan dañino ver el eclipse en ese caso? porque lo vimos en la clase pasada, porque la luz visible transmite, se propaga o tiene radiaciones de alta frecuencia, sobre todo, ¿cierto?, aquellas que están en el violeta y el ultravioleta. Como tienen gran energía, que tienen gran frecuencia, entonces ese hecho hace que pueda penetrar, ¿cierto?, en nuestros ojos, y puede, como las ondas ultravioleta, ¿cierto?, producen la incinerización, es decir, queman, ya al entrar la luz, que se puede aumentar con el cristalino, entonces puede quemar la retina. Esa es una de las funciones, una de las razones por qué no se debe mirar el sol. Y no solo cuando hay eclipse, sino que en cualquier instante, ¿ya? Porque el ojo funciona para determinada luminosidad, y cuando hay mucha luminosidad, el ojo trata de disminuirla, pero puede disminuirla hasta cierta parte nomás. Lo mismo que cuando hay poca luz, trata de que entre más luz. Y por eso que la pupila, ¿cierto?, el hoyito negro que tenemos en el ojo, se agranda y se achica. Bueno, dentro de los fenómenos, ¿cierto?, de los fenómenos más comunes está el fenómeno de la reflexión. Entonces, dice, cuando un rayo de luz incide sobre una superficie muy pulida. Cuando estas superficies son muy pulidas, les llamamos especular, que viene de espejo, en un determinado ángulo, alfa sub i, respecto de la recta normal. La recta normal, ¿cierto?, es una recta imaginaria, no tiene existencia real, ¿ya?, que se le llama normal porque es perpendicular a la superficie de reflexión. Este se refleja en un ángulo de igual medida a sub r. Es decir, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esta igualdad es conocida como la ley de reflexión. Es importante mencionar que tanto el ángulo de incidencia como el ángulo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano. Es decir, son coplanares. Coplanares significa en el mismo plano. Así como colineales significa en una misma línea. Es decir, estos son los rayos, aquí tenemos reflexión especular. Tenemos los rayos incidentes, todos estos rayos incidentes, ¿ya? Y estos son los rayos reflejados.
Entonces, aquí el ángulo de incidencia va a formar un ángulo con la normal, ¿ya? Ese ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es decir, si el ángulo de incidencia fue de 30 grados, el de reflexión también va a ser de 30 grados. Tío, y en ese caso la velocidad o la rapidez no cambia. Sigue, o sea, sigue igual. En O, rigurosidad, la rapidez no cambia. Lo que cambiaría es la velocidad porque cambiaría de sentido. Ya, porque acordarte, la velocidad es un escalar. Pero la rapidez no cambia, sigue siendo la misma. Si es una reflexión total. ¿Ya? Ahora, dice, si la luz incide sobre una superficie pulida, como un espejo, es decir, cuando hay reflexión especular, esta reflejada en la misma dirección, lo que permite que se formen imágenes en ella. La luz no se refleja igual en todas las superficies, ya que una superficie puede originar una reflexión especular o difusa. Estos tipos de reflexiones se explican en la imagen, ¿cierto? Primero tenemos la especular. Un haz de rayos paralelos genera un haz de luz reflejados también paralelos. Pero en la reflexión difusa, ¿qué ocurre aquí? Vienen los rayos luminosos paralelos, pero al llegar a la superficie, como no es totalmente pulimentada, los rayos se van a reflejar en distintas direcciones, como dice aquí. Cuando la luz incide sobre una superficie muy regular, esta se refleja en múltiples direcciones. Por ello, no es posible que se forme una imagen de ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta reflexión, primero, la reflexión especular nos permite que se formen imágenes. ¿Ya? Pero la reflexión difusa no permite que se formen imágenes. Sin embargo, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los objetos que nos rodean, si bien son opacos, pero también su superficie es reflectora, ¿ya? Y es reflectora generándose una reflexión difusa. Los cuerpos opacos no tienen luz propia. Una mesa, ¿cierto? Una silla, las paredes, no tienen luz propia, sino que tienen que reflejarla de alguna fuente luminosa. Pero la fuente luminosa está en una posición y nosotros generalmente no estamos en la dirección de ella, pero podemos ver la muralla, la silla, la mesa, etc. ¿Y por qué? Porque al llegar la luz a su superficie, estos objetos la reflejan, estas superficies la reflejan, y algunos de esos rayos llegan a nuestros ojos, y allí podemos verla. Entonces, ¿por qué podemos ver los objetos que están a nuestro alrededor y que no emiten luz propias? Porque reflejan la luz en forma difusa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos la refracción. Entonces, primero, la reflexión. En la reflexión, ¿cierto? Considerando la luz formada por rayos luminosos, esta que se propaga en línea recta. Entonces, con estos, el hecho que se propague en línea recta, también el hecho de que se genere una reversibilidad de los caminos ópticos. Es decir, si un rayo puede ir de A a B, también puede ir de B a A. Por eso, cuando nosotros en un espejo estamos mirando un objeto o una persona, estamos mirando una persona a través de un espejo, la otra persona también puede vernos a nosotros por la reversibilidad de los caminos ópticos.
Bueno, y la otra condición que se genera en los rayos luminosos es la independencia de los rayos. Que salga un rayo o que no salga otro rayo no implica, no afecta la existencia de otros. Ya. Eso es lo que ocurre en la reflexión. Pero ahora, ¿qué pasa con la refracción? La refracción es cuando la luz cambia de medio de propagación. Cuando cambia de un medio refringente, porque la luz, ¿no es cierto?, para que pueda viajar, lo va a hacer a través de un medio refringente. ¿Qué significa que el medio sea refringente? Significa que es un medio transparente. ¿Ya? El agua, el aire, el vacío, los cristales, etcétera, etcétera. Esos son medios refringentes porque son transparentes y la luz puede viajar a través de ellos. Entonces, si un haz de luz incide en forma oblicua en la interfaz que separa dos medios transparentes, una parte es reflejada y otra se propaga por el segundo medio. ¿Cierto? Lo que ocurre cuando la luz llega a un vidrio, la luz del sol llega a un vidrio. ¿Qué ocurre? ¿Cierto? La luz pasa al interior del vidrio, allí se está refractando, pero también una parte de la luz se refleja. Y es por eso que, ¿no es cierto?, muchas veces podemos ver nuestra propia imagen cuando nos paramos frente a un vidrio. Cuando esto último sucede, la luz experimenta algunos cambios en su propagación que generan efectos visuales. Cuando la luz incide en cierto ángulo diferente de 90 grados sobre la superficie del medio refringente, experimenta un cambio en su dirección. ¿Ya? Este fenómeno es conocido como refracción. Entonces, ¿ya?, experimenta un cambio en su dirección. Este fenómeno conocido como refracción. Lo abrupto de dicho cambio depende de la diferencia entre la rapidez de propagación de la luz en el primer medio y la rapidez de la luz en el segundo medio. Las características de un determinado medio se representan por un coeficiente adimensional sin dimensión, conocido como índice de refracción. Entonces, en general, cada sustancia a través del cual la luz se puede mover posee un índice de refracción propio y se determina como la razón o el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío, C, y la rapidez de la luz en el medio. Ahora, ¿por qué cuando en un vaso de agua colocamos la cuchara o metemos una varilla o un lápiz, estos se ven quebrados en la superficie de separación del aire con el agua? ¿Por qué cuando nos metemos a una piscina, ¿ya?, a una piscina, si nos miramos los pies, las piernas se ven más cortas? ¿Por qué? ¿No? Cuando miramos el fondo de una piscina, la vemos menos honda de lo que realmente es. Bueno, todos esos fenómenos se deben a la refracción de la luz. ¿Por qué? Porque la luz pasa de un medio a otro, del aire al agua o del agua al aire. Entonces, cuando se produce, ¿ya?, este fenómeno de la refracción, ¿ya?, va a cambiar la dirección de propagación. Y esa dirección de propagación va a depender del índice de refracción de los medios. ¿Ya? Va a cambiar la rapidez de propagación, va a cambiar la dirección. Tío, ¿Sí? Y también cambia la longitud de la onda, cambia la longitud de la onda de la luz
pero no su frecuencia. ¿Mm? Dime. De que si uno tiene, o sea, en un ejercicio te dan el ángulo de incidencia y te dan el índice de refracción, ¿se puede determinar el ángulo reflectante? De nuevo, por favor. De que si en un Repite. ejercicio te dan el ángulo de incidencia, te dan el índice de refracción, ¿se puede determinar el ángulo reflectante? El ángulo de reflexión. Sí, podría aplicarnos trigonometría. ¿Mm? Sí, puedo determinar el ángulo. ¿Mm? Porque como se produce refracción, utilizo lo que se llama ley de Snell. ¿Ya? La ley de Snell, ¿no?, permite hacer esa gracia. ¿No? Pero como esto es para la prueba, ¿no?, no la vemos porque ahí hay que aplicar funciones trigonométricas, ¿no?, por la ley de Snell. Ya. Ahora, tenemos el comportamiento de la luz en dos casos: cuando se refleja y cuando se refracta. ¿Mm? Cuando se refleja, ¿mm?, ¿ya?, en una superficie especular se forman imágenes. ¿Ya? Bueno, y esas superficies especulares les llamamos espejos. ¿Ya? Entonces veamos ahora cómo se forma una imagen en un espejo. ¿Ya? Un espejo es una superficie pulida y opaca. Pulida, muy pulida, y opaca, ¿cierto?, porque no se deja atravesar por la luz. Cuando un haz de luz incide sobre él, este se refleja de manera especular. ¿Y qué significa que sea de manera especular? Significa que el ángulo de incidencia tiene igual medida que el ángulo de reflexión. ¿Ya? Es por esta razón que un espejo es capaz de generar la imagen de un objeto que es puesto frente a él. Las imágenes producidas en superficies especulares pueden clasificarse en virtuales, cuando parecen provenir de un punto por detrás de la superficie reflectora. Lo que ocurre cuando nos miramos en el espejo del baño, un espejo plano, ¿cierto? Nuestra imagen es como si estuviese detrás del espejo. Pero sabemos que eso no es posible, ¿cierto? Porque detrás del espejo va a estar la muralla. ¿Ya? Entonces, por eso que es virtual, porque no tiene existencia real. Y en reales, cuando pueden ser proyectadas sobre un plano o pantalla ubicada fuera del espejo. ¿Ya? Además, una imagen, ya, a ver, antes de seguir. ¿Ya? Por ejemplo, hay imágenes que se forman y yo las puedo proyectar. Y esas, al proyectarlas, van a ser recogidas en una pantalla. ¿Ya? Y esas se van a generar delante del espejo, porque detrás no voy a tener acceso. Tienen que generarse delante del espejo y se pueden proyectar, se pueden recoger en una pantalla. Por ejemplo, antes había un aparato que se llama epidiáscopo, ¿ya?, o cañón también. Y eso se utilizaba para proyectar láminas de libros, por ejemplo. Hojas de libro. Ahora ya no, porque todo está digitalizado y se proyecta de otra forma. Pero antes se utilizaba esto. Así, allí el epidiáscopo proyectaba por reflexión. Y había otro aparato que se llamaba reproyector. ¿Ya? El proyector. Y ese proyectaba por transparencias. Bueno, pero veamos. Además, una imagen puede estar derecha si está orientada igual que el objeto o invertida si se encuentra en la posición contraria. Las imágenes también pueden ser más grandes, iguales o de menor tamaño que el objeto. Seguramente
algunos han ido al MIT y han entrado a la sala de los espejos. ¿Ya? Y en esa sala de los espejos hay espejos en que uno se ve más chico, más grande, y esas son las imágenes que forman esos espejos, más chico, más grande, más gordo, más flaco, etc. ¿No? Y seguramente alguna vez cuando chico uno, la entretención de en la comida, agarrar la cuchara, y de repente uno se mira en la cuchara y se ve al revés. Bueno, esas son imágenes formadas por reflexión. Ahora, específicamente los espejos planos, porque básicamente las superficies reflectoras pueden ser planas o curvas. En el caso de los espejos planos, ¿cierto?, que es lo que usamos comúnmente en la casa, por ejemplo, una imagen formada en un espejo plano puede ser explicada mediante la ley de reflexión, dado que el rayo incidente y el reflejado forman un mismo ángulo con la normal. Para comprender cómo se forma la imagen en un objeto plano, analicemos el siguiente esquema. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tengo un objeto y aquí está el observador. Sale el rayo luminoso del objeto, llega al espejo y se refleja. Y ese rayo reflejado debe llegar al observador, específicamente a nuestro ojo. Tenemos el ángulo de reflexión, que es el ángulo formado entre la normal, esta recta, que se le llama normal porque es perpendicular a la superficie, es perpendicular al espejo. ¿Ya? El ángulo de reflexión, y este es el ángulo de incidencia, porque está formado por el ángulo de incidencia y la normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para el observador va a ver el objeto no, porque su visión está dirigida hacia otro lugar. Para verlo directamente tendría que mirar hacia acá, pero está mirando en otro sentido. Entonces, para el observador, él va a ver la imagen, pero va a ver de que está aquí atrás. Es decir, para él pareciera que los rayos que salen del objeto salieran de aquí, pero esa es la imagen y llegan al observador. Entonces dice, la luz que procede del objeto se refleja en el espejo cumpliendo la ley de reflexión. Los rayos de luz reflejados llegan hacia el ojo como si procedieran desde atrás del espejo, es decir, de acá. Sin embargo, no vienen desde ahí, sino que de la superficie del espejo. Las imágenes formadas por los espejos planos son virtuales. Dijimos que las que se forman detrás del espejo son virtuales y tienen la misma orientación vertical del objeto, es decir, son derechas. Es por ello que se dice que la imagen está derecha. Y además es del mismo tamaño que el objeto. ¿Ya? Y vamos a tener que la distancia desde el objeto al espejo es la misma distancia del espejo a la imagen. Es decir, es simétrica, ¿ya? Simétrica. La distancia entre el objeto y el espejo y la distancia entre la imagen y el espejo son iguales. Además, el tamaño del objeto es el de su imagen, es el mismo. ¿Qué ocurre cuando nosotros miramos nuestra propia imagen? Supongo que más de alguna vez se han parado frente a un espejo y han visto su propia imagen de tamaño completo, es decir, se ven desde los pies hasta la cabeza. Para que eso ocurra, el tamaño mínimo que tiene que tener el espejo debe ser la mitad de la altura de la persona que está mirando. Es decir, si la altura que se está mirando, de la altura del que se está mirando es 1,80 m, el espejo tendría que medir como mínimo 90 centímetros de alto. ¿Ya? Si no, no se va a ver completamente.
¿cierto? Ya, lo que ocurre es lo siguiente aquí. La persona de la imagen del árbol puede ver la imagen del árbol. ¿Por qué? Porque salen los rayos, llegan al objeto. Pero si sale un rayo de aquí, ese rayo no solo va a ir directo al ojo, sino que también va a ir en todas las direcciones y va a llegar sobre la superficie y se va a reflejar. Pero para él eso proviene desde acá, que determinan la imagen del árbol. ¿Ya? Cuando la superficie reflectora está ubicada de forma horizontal, la imagen experimenta una reflexión directa, viéndose de igual tamaño que el objeto, pero invertida. Esto seguramente han visto esa situación. Por ejemplo, sobre todo en verano, cuando uno va de paseo en un lago, qué sé yo, se levanta en las mañanas o en las tardes y puede apreciar las montañas, el paisaje que está alrededor del lago, lo puede apreciar reflejado en el agua. Ya. Pero los espejos también pueden ser curvos, específicamente esféricos, porque pueden ser esféricos, pueden ser parabólicos, ¿ya? O pueden ser elípticos o circulares también. Bueno, pero todos ellos básicamente se comportan de forma similar. Entonces, tenemos aquí un espejo curvo. Un espejo curvo, ¿cierto? Aquí tenemos el espejo, ¿ya? Esos espejos que utilizan los dentistas, ¿ya? Los odontólogos, para explorar la cavidad bucal, y cuando vamos al dentista y nos miran, nos revisan los dientes, a ver si tenemos alguna imperfección, son espejos esféricos. ¿Ya? Aquellos espejos que tenemos en casa y que tenemos que usar los abuelitos, ya que son los espejos de aumento, también son espejos esféricos. Veamos. En los espejos vamos a tener ciertos elementos asociados a él. El foco. Primero, justo en la mitad, por el centro del espejo, si trazamos una línea, justo en el centro, perpendicular a ella, se va a generar el eje óptico. Es una recta horizontal que pasa por el centro del espejo y en ella se ubica el centro de curvatura del foco. Ya. El centro de curvatura, ¿cierto? Como este es un espejo esférico, esto sería una esfera, sería parte de una esfera. En realidad, los espejos esféricos son casquetes esféricos, es decir, una esfera, una parte de una esfera. Esa esfera tiene un centro que se denomina centro de curvatura, que la representamos por C. ¿Ya? Dice, corresponde al centro de la sección curva que contiene el espejo. Es decir, todos estos puntos equidistan de este que es el centro. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿Se podría decir que el radio? perdón, ¿qué? ¿Se podría decir que es el radio? Correcto, la distancia que hay desde el centro de curvatura a cualquiera de los puntos es el radio de curvatura. ¿Ya? Ahora, tenemos el eje óptico, sobre el eje óptico está el centro de curvatura. Muchas veces a este punto donde llega el eje óptico al espejo, que es el centro, se le llama vértice, ¿ya? O centro óptico. Bueno, también tenemos un punto en el eje óptico que se llama foco, ¿ya? Y este foco corresponde al punto donde se intersectan todos los rayos
paralelos al eje principal, ¿ya? Y esto al reflejarse se reflejan en un punto. Y ese punto se denomina foco. ¿Ya? Entonces, por eso que se han fijado que las antenas de esto de la telefonía y Las todo, parabólicas. las parabólicas tienen una cosita alejada. Bueno, ese es el receptor, porque llegan las ondas paralelas y llegan al plato y se reflejan y van a ser captadas por ese aparatito que está delante, es como un tubito. Profe, ¿Sí? ¿el foco no necesariamente está en el centro del radio? No, ¿En el punto medio? no necesariamente está en el centro, Ah, ¿ya? ya. Pero nosotros, ¿ya? Y generalmente eso es lo que se hace en el estudio en primero, es considerar espejos de pequeña abertura, es decir, que el ángulo que forman los radios extremos o marginales sea pequeño, que no sea muy grande. Y cuando eso acontece, cuando el ángulo es pequeño, el foco se encuentra justo en la mitad, es decir, el foco, ¿ya?, está en la mitad de la distancia entre el centro geométrico o centro de curvatura y el vértice. Bueno, la distancia que hay desde el foco a la lente se llama distancia focal. Por lo tanto, la distancia focal sería la mitad del radio. Bueno, van a llegar muchos rayos al espejo, ¿ya? Pero cada uno de esos rayos va a cumplir las leyes de la reflexión, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Lo único que se mide con respecto a la tangente en ese punto. Bien, ya sabemos que hay elementos asociados a los espejos curvos. Profe, ¿Sí? ¿y todos los rayos cuando una vez que se reflejen van a llegar al foco? Si son paralelos, sí. Si son paralelos, todos van a llegar al foco. Si no, no. Ya los vamos a ver más adelante. Vamos a ver otros casos. Dice, para estudiar el comportamiento general de una serie de rayos paralelos a la luz al incidir sobre un espejo cóncavo o convexo, cóncavo son aquellos espejos que la parte interior es la pulimentada. Y convexo, ¿ya?, convexo son aquellos espejos en que la parte pulimentada es la de afuera. Cóncavos o convergentes. ¿Por qué se les dice convergentes? Porque los rayos paralelos después de chocar con el espejo se reflejan y se reflejan en un punto, llegan a un solo punto que es el foco, es decir, convergen al foco. Por eso se les dice que estos son espejos convergentes. En cambio, los espejos convexos son divergentes. ¿Por qué? Al llegar los rayos paralelos al eje principal, al reflejarse, se alejan unos de otros. Y lo que van a converger son las prolongaciones de esos rayos. Por eso se les llama divergentes. Dice, cuando los haces de luz paralelo inciden sobre una superficie de un espejo cóncavo, se reflejan y convergen en el foco. Por ello, a estos espejos también se les denomina convergentes. Si los haces de luz paralelos inciden sobre una superficie de un espejo convexo, los rayos reflejados se reflejan entre sí, pareciendo provenir de un punto detrás del espejo, foco virtual. Por ello, a estos espejos se les denomina divergentes. Y ahora respondemos a lo que alguien preguntaba. Los rayos notables. Hay rayos que tienen un comportamiento muy particular. Nosotros aprovechamos esos rayos para formar las imágenes. Entonces dice que para formar
para poder dibujar la imagen que se forma en un espejo curvo, es recomendable seguir ciertas indicaciones gráficas. Para simplificar, se reemplaza el dibujo del objeto por una flecha y desde su punta se considera al menos 2 o 3 rayos, líneas rectas que viajan hacia el espejo. Cada uno de los rayos se explica a continuación. Entonces, tenemos un espejo, ¿cómo se llama el de arriba? Cóncavo convexo. Convexo. Convexo, bien, y el de abajo es cóncavo. Profe, los de los autos son convexos, ¿no? ¿Ah? Los espejos de los autos son convexos, ¿no? Sí, los laterales son convexos. Y eso siempre la imagen se ve más grande, ¿no? No, se ve más chica. Ah, sí, no, me confundí. Sí, que se usan en los autos, se usan en los autos porque son más panorámicos, ¿ya? Tienen mayor panorama, lo que forman una imagen panorámica. Y además la imagen siempre es derecha. En cambio, los cóncavos, ¿ya? La imagen no siempre es derecha. Entonces, por eso no se usa. Ahora, fíjense que estos espejos también dicen por ahí en una que tenga cuidado, que la distancia que uno ve los objetos no es la real y toda la cuestión. Los espejos esos que se utilizan a la salida de los estacionamientos, ya los que usan en las multitiendas y en los supermercados, todo eso son espejos convexos. ¿Ya? Bien, dice el rayo paralelo, el 1, ¿no? Tanto en un espejo convexo como en uno cóncavo. Entonces, si se traza desde la punta de una flecha, esto que es O, ¿ya? Paralelo al eje óptico hasta el espejo donde se refleja. En el caso del espejo cóncavo, esto que está abajo, se va a reflejar pasando por el foco. En cambio, en el convexo se va a reflejar de tal manera que la prolongación del rayo refractado, reflejado, va a pasar por el foco. El foco está acá. ¿Ya? Ese es un rayo. Hay que conocerlo. Después, el 2, el rayo focal. El rayo que lleva la dirección del foco, que pasa por el foco, se refleja paralelo al eje principal. O el rayo que lleva la dirección del foco en el convexo se va a reflejar paralelo al eje principal. Bueno, esto no es más que consecuencia de la reversibilidad de los caminos ópticos. Es decir, si un rayo puede ir de A a B, va a poder ir de B a A. Y el tercer rayo, el rayo radial, aquel rayo que pasa por el centro de curvatura o centro geométrico, se va a reflejar sobre sí mismo, vuelve por el mismo camino. O aquel rayo que lleva la dirección del centro geométrico se va a reflejar sobre sí mismo. Entonces, para formar la imagen de un objeto, basta la intersección de dos de estos tres rayos y tenemos la imagen. Por ejemplo, aquí si se fijan, basta utilizar dos de los tres porque todos se intersectan, en este caso las prolongaciones, ¿ya? En un punto. Y eso determina la imagen. Aquí la imagen se formó por la intersección de las prolongaciones. Entonces es una imagen virtual derecha y más pequeña que el objeto. En este otro caso, la imagen se forma por la intersección directa de los rayos reflejados, de ese rayo reflejado o de ese rayo reflejado, de ese rayo reflejado.
Por lo tanto, esta imagen que se forma aquí es una imagen real, ¿ya? Que va a ser más pequeña y va a ser invertida. Eso es lo que ocurre cuando nos miramos en el interior de la cuchara, ¿ya? Generalmente nos vemos al revés. ¿Mm? Bien. Ahora, las características, bueno, en los espejos convexos, las características de la imagen van a ser siempre la misma, virtual, derecha, más pequeña. Y por eso se utilizan como espejos retrovisores, porque no cambian las características. En cambio, las características en los espejos cóncavos va a depender de dónde se ubique el objeto. ¿Ya? Va a cambiar el tamaño, va a cambiar la posición, va a cambiar el tipo de imagen que se forma. Entonces veamos. Formación de imágenes en la lente. Las lentes son piezas elaboradas. Ya. Pero ahora, las lentes. Los espejos tienen que ver con la reflexión. Las lentes tienen que ver con la refracción. Es decir, con el paso de la luz en medios refringentes, transparentes. Entonces, las lentes son piezas elaboradas de material transparente y limitadas por dos superficies que pueden ser curvas o bien una plana y otra curva. Es decir, una lente tiene dos caras y al menos una de ellas debe ser curva, o las dos. ¿Ya? Su funcionamiento se basa en la refracción, ya que hace variar la dirección de los haces de luz mediante el cambio de medio de propagación, principalmente aire-vidrio o viceversa. Por tanto, lo que ocurre con los lentes de contacto o los lentes ópticos. Bien. Aquí también tenemos lentes convergentes y lentes divergentes. Y aquí cuidado, porque las lentes convergentes son las lentes convexas y las divergentes son las cóncavas. Todo lo contrario a lo que ocurre en los espejos. Entonces, lentes convergentes. Esta es una lente convergente. Las dos caras aquí son curvas y son convexas. ¿Ya? Esta es una lente convexa, por lo tanto es una lente convergente. ¿Por qué convergente? Porque los rayos paralelos que llegan a la lente, al refractarse, lo van a hacer en un punto, que es el foco, es decir, convergen al foco. Tenemos un eje óptico, vamos a tener foco, ¿ya? Aquí no tiene importancia el centro, ¿ya? Lo que sí es el doble de la distancia focal, es decir, la distancia que hay entre el foco y el centro de la lente, que es el centro óptico, ¿ya? Entonces, dice, las lentes convergentes se caracterizan por ser más gruesas en el centro que en los bordes. Por esta razón, cuando inciden sobre ellas una serie de rayos de luz paralelos al eje óptico o de simetría, se refractan y luego se intersectan después de atravesarla en un punto llamado foco principal. La distancia entre el foco de una lente y el foco principal, ¿ya? El centro de la lente y el foco principal se denomina distancia focal. Bien. Entonces, los rayos llegan a un punto que es el foco. Alguna vez, sí, tienen que haberlo hecho, que uno toma una lupita, un lente, y lo coloca al sol y busca hasta que se forma un puntito. Y se enciende el cigarrito. ¿Ya? Y enciende el cigarrito, o mata las hormigas, o empieza a quemar para grabar su nombre, hacer el corazón y todas esas cuestiones. Bueno,
ese puntito de luz es el foco de la lente. ¿Ya? Y se nota como allí convergen todos los rayos luminosos, y los rayos luminosos tienen una frecuencia, tienen una energía asociada. Allí se genera gran cantidad de energía. Y por eso que hay sistemas de calefacción que utilizan espejos, ¿ya?, y lentes para concentrar la luz sobre lo que quieren calentar. Bien. Bueno, aquí tenemos lentes convergentes. Esta tiene las dos caras convexas. Entonces, es un lente biconvexo. ¿Ya? Si las dos caras tienen el mismo radio, serían simétricas. Pero esta también es una lente convergente, porque es más ancha en el centro y más delgada en los extremos. ¿Ya? Pero este tiene una cara convexa y una cara cóncava. Entonces, convexo-cóncavo. Y este también es convergente porque es más gruesa en el centro que en los bordes, pero tiene una cara convexa y una cara plana. Todos ellos, ¿ya?, son lentes convergentes, es decir, que van a hacer de que los rayos paralelos converjan en un punto que va a ser el foco. Lo que va a cambiar de posición es el centro óptico. ¿Ya? Dice, para determinar gráficamente la posición, el tamaño y la orientación de la imagen en una lente convergente biconvexa, se utilizan 2 de 3 rayos característicos, rayos notables, que se describen a continuación. El primer rayo se traza paralelo al eje óptico, se refracta en la lente y llega al foco real. El segundo rayo se traza por el centro óptico y no se desvía. El tercer rayo se hace pasar por el foco. Al llegar a la lente se refracta y sigue paralelo al eje de simetría. A partir de la utilización de los rayos característicos, analizaremos 2 casos: cuando el objeto está lejos del foco y cuando se encuentra entre el foco y la lente. Bien, veamos los monitos entonces. Un objeto lejano, es decir, cuando el objeto está más allá del foco, como en este caso, entonces los rayos, el paralelo al eje principal, se va a refractar por el foco. El que pasa por el centro óptico sigue derecho, y el que pasa por el foco se refracta paralelo al eje principal. Se intersectan directamente formando la imagen. Por lo tanto, esta es una imagen real. Es invertida, ya. Y aquí el tamaño va a depender. Entre más lejos esté el objeto, la imagen va a ser más pequeña. Pero va a seguir siendo real invertida. Pero cuando se va acercando al foco, al acercarse al foco, el tamaño de la imagen ya aumenta. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos de O a F es la distancia focal. Si la distancia en que se encuentra el objeto es mayor a 2F, 2 veces la distancia focal, la imagen va a ser siempre más chica que el objeto. Si se ubica justo en el doble de la distancia focal, la imagen va a ser igual. Y si se forma entre el doble de la distancia focal y el foco, la imagen va a ser más grande.
Entonces, estando desde el foco, más allá del foco, la imagen va a ser siempre real invertida, ¿ya? Y puede ser más pequeña, igual o más grande. Va a ser más pequeña si está entre el doble de la distancia focal y el infinito. Va a ser igual cuando está en el doble de la distancia focal. Y va a ser más grande cuando está entre el doble de la distancia focal y el foco. Si la distancia focal es menor que la distancia del objeto a la lente, la imagen se obtiene real, invertida y de menor tamaño. Ya, veamos acá. Sí. Y la imagen se forma a la misma distancia que se forma, o sea, que está el objeto del centro. No, en este caso no se forma a la misma distancia. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en los instrumentos ópticos. Ya. Ahora, el objeto entre el foco, aquí tengo el foco, y el objeto está entre el foco y la lente. Entonces, ¿qué voy a tener? El rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco. El rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. ¿Qué pasa con estos rayos refractados? No se juntan, no se intersectan. ¿Ya? Pero si nosotros prolongamos los rayos refractados, esos sí que se van a intersectar. Y esa intersección va a formar la imagen. Entonces la imagen, como se forma por la prolongación de los rayos refractados, la imagen es virtual, es derecha y es más grande que el objeto. Profe, ¿Sí? o sea que ese sería como una proyección en el plano real. No, no es real. Lo que se tiene allí es una lupa. Eso es lo que pasa cuando miramos con una lupa. La imagen que vemos ya es más grande. Está en la misma posición, pero está para nosotros detrás de la lente. ¿Ya? Eso es lo que acontece. Profe, y mientras más se acerque al centro, más grande va a ser. ¿Ah? Mientras más se acerca al centro, más grande va a ser. Entre más ¿a cuál centro? O sea, el centro, o sea, ¿A la lupa? no sé. Sí. Sí. Es que allí lo que tienes que hacer es enfocarla para que los rayos lleguen a tu ojo. Entonces, ahí va a depender. Ya, ahora las lentes divergentes, las para el otro lado. Las lentes divergentes se caracterizan por ser más delgadas en su centro, ¿cierto?, que en los bordes. Tienen cintura esta. Debido a esto tienden a dispersar los rayos de luz que inciden sobre ellas. En una lente divergente, el foco se ubica en un punto donde se intersectan las proyecciones de los rayos refractados. Este punto se denomina foco virtual. Entonces, ¿ya? Entonces, las lentes convergentes o convexas tienen foco real y las divergentes tienen foco virtual. Entonces, ¿no?, llegan los rayos, se refractan y es la prolongación la que pasa por el foco. Bueno, aquí también utilizamos los rayos, los mismos rayos que vimos en el otro, ¿ya? Y al igual también, ¿cierto?, existen los distintos tipos de divergentes. Las dos caras son curvas y cóncavas, entonces bicóncavo. Una cara es convexa y la otra cóncava, entonces convexo-cóncavo. ¿Ya? Y el otro, tenemos una
una cara plana y la otra cóncava, plano-cóncavo. Normalmente las lentes que usamos son de este tipo, ¿no? Son meniscos, a esto se le llama meniscos. Bueno, dice que para determinar gráficamente el tamaño y la ubicación de la imagen formada en una lente divergente se utilizan los mismos rayos empleados en las lentes convergentes. Es importante mencionar que una lente divergente, para cualquier posición del objeto se obtiene una imagen virtual derecha y de menor tamaño que el objeto. Es decir, tal como los espejos divergentes, las lentes divergentes siempre van a formar imágenes con las mismas características, independiente de la posición del objeto. Ya, entonces, tenemos rayo paralelo al eje principal, se refracta de tal forma que su prolongación pasa por el foco. El que lleva la dirección del foco se refracta paralelo al eje principal y el que pasa por el centro óptico no sufre desviación. Estos rayos son divergentes. Entonces la imagen es derecha, es virtual y más grande. Lo mismo que en este otro caso. Entonces, a medida que nos vamos acercando, ¿cierto? La imagen va a ir creciendo. Los rayos paralelos al eje principal, el que lleva la dirección del foco y el que pasa por el centro. Bien. Entonces aquí podemos ver que la imagen, que la distancia de la imagen al objeto no es igual a la distancia del objeto al espejo. Profe, ¿ese nunca va a igualar el tamaño? La imagen nunca va a igualar. Perdón. Que En esto no, nunca va a ser igual. siempre va a ser menor. Siempre va a ser menor. Dice, la invención de las lentes dio inicio a una verdadera revolución científica, pues hizo posible que veamos más allá de lo que nuestros ojos nos permiten. Ciencias como la astronomía, la biología y la medicina deben parte de su desarrollo a la invención de los instrumentos ópticos que constituyen el principal uso de las lentes. A continuación analizaremos algunos de estos dispositivos. La lupa. La lupa, como ya vimos, es una lente convergente, ¿ya? La lupa es un instrumento óptico que consta de una sola lente convergente. Generalmente a la lupa se le llama microscopio simple. Ya, las imágenes que se pueden visualizar a través de ellas son virtuales, derechas y más grandes. El tamaño de la imagen que se forme en la retina depende del ángulo subtendido por el objeto en el ojo. Bueno, lo que hacen en realidad los instrumentos ópticos es aumentar el ángulo de visión y eso hace que los objetos los veamos más grandes. ¿Ya? Entonces, vemos en este caso una lupa. Tengo el objeto, ¿ya? El objeto, y el objeto, ¿dónde se va a colocar? Entre el foco y la lente. Y ese hecho va a ser de que la imagen que forme es más grande, derecha, pero virtual. Por eso se dice de que la lupa es un instrumento de visión directa, porque yo puedo ver directamente la imagen. Hay otros que no son de visión directa, como por ejemplo una cámara fotográfica. Una cámara fotográfica es un instrumento de visión, pero no directa, porque queda impresa la imagen. Allí la imagen es virtual, sí. Es real, perdón. Aquí se muestra la refracción que experimentan los rayos característicos cuando pasan a través de la lente mediante el uso de rayos característicos. Es posible determinar el tamaño de la imagen, ¿no?
Bueno, hay ecuaciones que nos permiten determinar, la posición de la imagen, dónde está ubicada, dónde está ubicado el foco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son ecuaciones matemáticas que no se ven en primero, ¿ya? Porque es una complicación, porque recién están entrando al álgebra y allí le aparecen ecuaciones y sistemas de ecuaciones, ¿ya? Que son racionales, y allí queda el desparramo. Entonces la experiencia dice que mejor no la vean, y de hecho en la prueba no se utiliza, no aparecen preguntas esto. Ya. El telescopio refractor, que es ese telescopio que nosotros vemos comúnmente, ¿ya? En los aficionados, porque los profesionales, ¿ya? No son de refracción. Ya. Una lupa proporciona un aumento limitado para observar un objeto. ¿Cómo se puede conseguir un mayor aumento utilizando lentes? La respuesta es combinando dos de ellas. Bueno, en realidad ahora son dos o más, porque hay telescopios que están formados por muchas lentes, es decir, muchos pequeños telescopios. Este sistema es la base de un instrumento óptico conocido como el telescopio refractor, donde se utilizan dos lentes, uno ocular y uno objetivo. Las lentes están dispuestas de tal manera que el objetivo forma una imagen real e invertida de un objeto distante muy cerca del punto focal del ocular. Antiguamente los telescopios refractores eran los más utilizados para realizar observaciones astronómicas. Hoy en día este tipo de telescopio sigue siendo empleado por astrónomos aficionados y estudiantes. ¿No? Bien, ¿qué es lo que acontece aquí? Tenemos una lente objetivo y una lente ocular. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el telescopio? ¿Dónde está ubicado el objeto? El objeto está ubicado por allá lejos, en el infinito, decimos nosotros. Y si el objeto está ubicado por allá, por el infinito, los rayos a la lente van a llegar paralelos y los va a capturar la lente objetivo. Como está por allá lejos en el infinito, la imagen que va a formar la lente es una imagen real invertida, ¿ya? Que es esta. Pero como es real, para el ocular es como si fuese un objeto. Y esta primera imagen que se forma está cerca del foco. Entonces, la toma el lente ocular, es decir, esta va a quedar entre el foco y la lente ocular. Entonces, la va a tomar como una imagen en el ocular y va a formar otra imagen, pero la imagen va a ser virtual, ¿ya? Y mucho más grande, que sería I2. Y esa es la que nosotros vemos. Para nosotros, cuando miramos, el objeto que miramos está aquí. Sería este. Ahora, este hecho, ¿ya? Si se fijan, la primera imagen que es real es invertida y la segunda imagen final también es invertida, pero virtual. En los telescopios no tiene importancia que uno lo vea al revés, ¿ya? Pero vamos a ver que hay otro instrumento parecido a este en que sí tiene importancia que lo veamos al derecho al reverso o inverso. Entonces, Profe, ¿sí? ¿y si la imagen fuera virtual no se podría hacer una imagen de esa, o no? Si la primera imagen fuese virtual, no podría. El ocular no la recepcionaría. Entonces, como se considera que el objeto está en el infinito, el lugar donde se forma I1 es el punto focal del objetivo. Después en el ocular se forma I2.
una imagen amplificada de la imagen 1. ¿Ya? Bien, pero hay otro instrumento muy parecido, que es el microscopio compuesto. ¿Ya? El microscopio compuesto. La forma es igual que el telescopio, ¿cierto? Una lente objetivo y una lente ocular. Solo que en el anterior el objeto está en el infinito y en este caso el objeto que colocamos no está en el infinito. ¿Ya? Es decir, está a nuestro alcance y nosotros podemos acomodarlo. Igual que en un telescopio, un microscopio se compone de una lente, el objetivo, cuya distancia focal es muy corta, menor de 1 centímetro, y una segunda lente, el ocular, que tiene una distancia focal de unos cuantos centímetros. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El objeto generalmente se coloca entre el foco y el doble de la distancia focal. Entonces, el lente objetivo forma una imagen real invertida y más grande. Y el ocular toma esa imagen que es real y forma una imagen virtual, más grande todavía. Pero la imagen, ¿cierto? Este es el objeto, la primera imagen es virtual, es invertida, la segunda imagen también es invertida. Entonces, como aquí uno puede manipular el objeto, lo que hace es colocar el objeto al revés para que se vea al derecho. Así que no hay mayor problema en el microscopio compuesto. Entonces, ahí tenemos un microscopio compuesto. Dicen los microscopios actuales tienen una torreta, ¿cierto? Aquí, una torreta con varios objetivos. Esto permite variar el nivel de amplificación de la imagen. Bueno, el nivel de amplificación generalmente viene indicado aquí, qué sé yo, 40 por, 30 por, 50 por, porque el aumento corresponde al aumento del objetivo multiplicado por el aumento del ocular. Si el objetivo aumenta 10 y el ocular 5, entonces el aumento del microscopio sería 10 por 5, 50, es decir, aumentaría 50 veces su tamaño. Existen otros aparatos ópticos, dice ápticos, similares a los telescopios, como los prismas o binoculares, ¿cierto? Estos que están acá, que son más conocidos, ¿cierto? Estos son utilizados para ampliar la imagen de objetos distantes, pero al poder mirar a través de ellos con los ojos, producen un efecto de estereoscopía. Por esta razón son más cómodos de usar. ¿Ya? Otro instrumento óptico es el catalejo. Es muy similar al telescopio, pero de menor alcance, en el que generalmente el ocular se encuentra en un cilindro móvil. ¿Ya? Estos catalejos son los que uno ve en las películas antiguas, la de los piratas, ¿ya? Un aparatito que se estira, ¿ya? Pero son largos. Si queríamos un aumento grande, resultaban muy largos. ¿Por qué razón? Porque entre el objetivo y el ocular había que colocar una lente inversora, o si no veríamos los objetos al revés. Entonces, para verlos al derecho había que colocar una lente inversora. Y eso hace que sean muy largos estos instrumentos, difíciles de manipular. Entonces, en reemplazo de esos catalejos, se usa el binocular. El binocular tiene un objetivo y un ocular, pero para invertir la imagen, aquí adentro tiene unos prismas. Por eso también se les llama prismático, porque tienen prisma. Y esos prismas, mediante lo que se llama reflexión total, ¿ya? Invierten la imagen. Entonces eso acorta, ¿ya? Acorta y podemos mirar con los dos ojos. En el catalejo había que mirar con un ojo y cerrar el otro, ¿ya? Entonces,
ya dan, y podemos aumentar, tener un aumento grande sin que se alargue mucho esto. Son pesadones, sí. Ya. Profe, ¿Sí? el cristalino del ojo, ¿qué tipo de lente sería? Vamos a verlo, ¿ya? Porque dice aquí, ¿cómo percibimos la luz? El ser humano puede percibir la luz gracias a un órgano especializado para ello, el ojo. Los ojos transforman una onda electromagnética, la luz, en impulsos nerviosos, señales eléctricas. Para analizar cómo la luz es captada por este órgano, en las siguientes imágenes se tiene la información asociada a cada una de ellas. Aquí tenemos un ojo, ¿cierto? Entonces, dice, la luz que llega al ojo experimenta una primera refracción, porque la luz va a llegar del aire a nuestro ojo. Y allí se produce la primera refracción. Y esa primera capa que tiene la luz es la córnea, ¿cierto? Y sobre la córnea se va a mover el párpado. Entonces, para lubricar la córnea, limpiarla, el párpado pestañea, ¿ya? Y cuando es mucho, están las lágrimas que ayudan. ¿Ya? Una membrana de curvatura fija. Luego de eso pasa a través de la pupila. La pupila es el hoyito negro que tenemos, donde el iris, que es lo que rodea, ¿cierto? Que es donde tenemos la pigmentación del ojo, el color del ojo, ¿cierto? ¿Ya? La pupila, donde el iris funciona como un diafragma. ¿Qué significa que sea diafragma? Que hace que la pupila pueda aumentar o disminuir su tamaño. Ese fenómeno en cual la pupila puede agrandarse o achicarse se llama adaptación, porque se está adaptando a la cantidad de luz que llega al ojo, que entra en el ojo, ¿ya? Porque le dije que mucha luz, ¿ya?, no nos va a permitir tener una visión clara y poca luz tampoco. Entonces se agranda. Cuando hay mucha luz, se achica, y cuando hay poca luz, se agranda la pupila. Su diámetro regulado regulando de esta manera la cantidad de luz que pasa al interior. Entonces tenemos, la primera caso, llega la luz a la córnea, que es una capita que recubre el ojo. Ya después hay un líquido acuoso, un humor, ¿ya? Después la luz pasa por el hoyito, que es la pupila, ¿ya? Y de allí pasa donde esa pupila se regula mediante el iris, y después va a pasar en lo que preguntaba su compañero, que es el cristalino. El cristalino es un medio refringente, transparente, que tiene la forma de una lente convexa, asimétrica, es decir, las dos caras no son iguales. En el cristalino la luz experimenta una nueva refracción, ya que éste actúa como una lente cuya curvatura puede ser modificada mediante los músculos ciliares. Por esta razón es posible enfocar los objetos situados a diferentes distancias. Es decir, esta lente que llamamos cristalino, que es una lente convergente, está sujeta por unos músculos que se llaman músculos ciliares. Y esos músculos, al elongarse o contraerse, van a hacer de que el cristalino cambie el radio de curvatura. Ese proceso en que el cristalino cambia el radio de curvatura se llama acomodación, porque el cristalino está acomodando el radio de curvatura para que la imagen que se forme sea nítida. Es un proceso de enfoque, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos a corta distancia o a larga distancia, el cristalino tiene que variar su radio de curvatura. Bueno, el ojo es similar a una cámara fotográfica, y nosotros, ¿no es cierto?, con las cámaras fotográficas reflex, ¿cierto?, dependiendo de dónde se ubique el objeto, tenemos que regular
¿ya? La lente. Bueno, ese proceso se hace en forma automática aquí en el cristalino a través de los músculos ciliares. Ya. Después llega a una cavidad que está otro humor, ¿ya? Que es un agua salada, así gelatinosa, ya que le da forma, llena esta cavidad, y la luz va a llegar a la retina, que es la capa del fondo, ¿ya? Del fondo del ojo. Aquí en la retina tiene unas terminaciones nerviosas que son los conos y los bastones, ¿ya? Cada una de ellas cumple una función. Los conos van a cumplir la función de diferenciar las distintas radiaciones que llegan al interior del ojo, las distintas frecuencias, es decir, es la encargada de detectar los colores, ¿ya? Bien, si alguien no tuviese conos, vería en blanco y negro, ¿ya? Profe, ¿Sí? Y también ¿por qué si están los bastones. tenemos dos ojos no vemos? ¿Ah? Están los bastones. ¿Por qué si tenemos dos ojos no vemos doble? Porque ya vamos a ver, porque el cerebro es muy diablo, ¿ya? Tenemos los bastones. ¿Y los bastones qué hacen? Los bastones son aquellos encargados de percibir si lo que estamos mirando está en movimiento o no está en movimiento. Y además es el encargado de controlar, de ver si la luz es suficiente, ¿no? La luz es suficiente para que se forme una imagen nítida. La imagen que se forma sobre la retina es una imagen real, invertida y de menor tamaño, ¿ya? Entonces, esas señales se mandan al nervio óptico, ¿ya? Las señales de los conos y los bastones se mandan a través del nervio óptico al cerebro. Y el cerebro interpreta, ¿cierto?, ¿ya?, la información. Ahora, ¿cierto?, cada ojo va a tener un ángulo de visión que van a llegar, van a generar la imagen, una sola imagen sobre la retina, ¿ya? Una imagen nítida. Por eso no vemos doble. A veces vemos doble porque hay un problema aquí en los enfoques, ¿ya? Bueno, en el borde, en la periferia de la retina, solo hay bastones, y no hay conos. Entonces, cualquier objeto, por ejemplo, que se coloque en la periferia de nuestra visión, vamos a percibir si se mueve o no se mueve, pero no vamos a percibir los colores. Si ustedes toman en sus manos objetos de color, extienden los brazos horizontalmente y los colocan hacia atrás, que formen un plano, si los mueven van a apreciar de que se están moviendo, pero no van a identificar de qué color es. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese es el ojo. Entonces, el ojo... Anda la cuestión, me pasé largo. ¿Cierto? Desde el objeto van a salir los rayos luminosos. ¿Ya? Entonces, el cristalino se va a acomodar porque la córnea también hay refracción, pero es fija. Entonces, va a producir la acomodación, previa adaptación, ¿cierto?, del iris, se produce la acomodación de tal forma que, ¿cierto?, los rayos lleguen a la retina y en la retina se forma la imagen. Aquí justo cuando la retina entra en el nervio óptico,
ese se llama punto ciego, porque no existen conos ni bastones. Y como no hay conos ni bastones, no hay quien informe sobre la radiación que está llegando allí. Entonces, cualquier imagen que se forme en el punto ciego, para nosotros no existe. Ya, entonces tenemos que salen los rayos aquí en el interior, ya, donde está el líquido que rellena esa cavidad, los rayos se van a cruzar y eso va a hacer de que la imagen se invierta. La inversión de los rayos genera en la retina una imagen invertida. Nuestro cerebro se encarga de generar una imagen derecha del mundo que nos rodea. Bueno, pero los ojos tienen problemas, se generan problemas. Los principales problemas oculares guardan relación con alteraciones de la forma del globo ocular. A continuación se considera como lentes que permiten corregir alguna de estas anomalías. ¿Ya? Es decir, son problemas de refracción de la luz que no permiten, ¿cierto?, de que la imagen que se forme sobre la retina sea clara. Entonces, y entre las más conocidas tenemos la miopía y la hipermetropía y el astigmatismo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cierto? Aquí está el objeto, en la miopía, el objeto, y la imagen se forma antes de llegar a la retina, es decir, hay mucha convergencia o el ojo es muy alargado. Entonces, por eso que la imagen se forma antes de llegar a la retina. Ya, entonces, como tiene mucha convergencia, mucho aumento, convergen muy rápido los rayos, hay que utilizar una lente divergente para contrarrestar eso, ya, y solucionar el problema. Entonces, allí la imagen se va a formar sobre la retina. Esa es la miopía. Por eso que cuando somos miopes, los que somos miopes, tenemos que acercarnos a los objetos para verlos, porque a la medida que nos vamos acercando, la imagen se va acercando a la retina. Bien, la hipermetropía es todo lo contrario. Hay un déficit de convergencia, entonces los rayos no convergen muy rápidamente, entonces la imagen se forma detrás de la retina. Entonces acá es borrosa. Y como tiene un exceso, ¿ya? Un déficit, hay que contrarrestarlo con un exceso, con una lente convergente. Entonces, al utilizar esta lente, los rayos van a llegar sobre la retina. ¿Ya? Aquí la persona, para que la imagen se forme sobre la retina, los hipermétropes alejan el objeto para que se forme sobre la retina. Muchas veces la hipermetropía se confunde con otro fenómeno que ocurre en el ojo, ¿ya?, que es la presbicia. ¿Qué es lo que ocurre en la presbicia? El cristalino, que es el que produce la acomodación, está regulado por los músculos ciliares. Es decir, al elongarse y contraerse va a cambiar el radio de curvatura. Pero como todos los músculos, con la edad va perdiendo la elasticidad. Entonces va perdiendo la capacidad de regular, ¿ya?, el radio de curvatura del cristalino. Y ese hecho hace que cada vez tengamos que ir alejando más el objeto para verlo. ¿Ya? Y bueno, eso se corrige con lentes también. Ya. Y se confunde a veces con la hipermetropía. El otro fenómeno es el astigmatismo. El astigmatismo, entonces, es un defecto de la visión por la refracción ocular diferente entre dos polos oculares, lo que impide el enfoque claro de los objetos, dando una visión borrosa y generalmente se debe a una alteración de la curvatura de la córnea. La córnea tiene una curvatura fija, pero muchas veces tiene problemas, hay irregularidades en la curvatura.
Y cuando ocurre eso es porque la persona tiene astigmatismo. Entonces, cuando tenemos astigmatismo, como tiene distinta curvatura la córnea, se van a formar varios puntos de convergencia de la luz, se van a formar varias imágenes, se llegan a deformar completamente. A veces uno mira un punto, el que tiene astigmatismo avanzado, mira un punto y en vez de un punto, él va a ver una línea. Entonces, es muy compleja el astigmatismo. Y el astigmatismo, hay que utilizar lentes especiales, lentes cilíndricas, que van a depender, ¿no es cierto? Van a depender de dónde tenga la irregularidad, ¿ya? La irregularidad, la córnea. Bueno, esos son los más comunes. Hay otros fenómenos, ¿cierto? Como el estrabismo, más conocido como, ¿ya? ¿Cómo se llama? Los turnios, ¿ya? Pero esos no tienen que ver con el comportamiento de la luz en estos medios, sino que tienen que ver con un agente externo al ojo, que son los músculos que regulan el movimiento del ojo, ¿ya? Entonces tienen los ojos desviados, porque los músculos que regulan los ojos están descoordinados. Entonces un ojo mira para un lado y el otro ojo mira para el otro lado. Bueno, también, ¿cierto? Cuando recién comienzan, hay tratamientos como taparle un ojo y algunos ejercicios. Bien, chiquillo. No me di ni cuenta cómo pasó la hora. Ya. Pero Sí. es que en el tablón hay una guía o un ensayo. ¿Esa va a subir la respuesta? ¿Cuál? Es sobre los como comportamientos de la luz o de refracción, cosas así. La subió la semana pasada. ¿La semana pasada? Sí. No sé. Quiero que subí aquí en esta cosa, en reforzamiento. Sí. A Ahí ver, voy aparece. a ver de qué se trata, porque yo había hecho uno de estos, pero creo que no lo he subido todavía. No, no, sí. Tiene que ser algo que subió el otro niño, Guillermo, no sé. Voy a Sí. mirarlo, ¿ah? Y si es algo, sí subo la respuesta. Ya. ¿Ya? Listo, pues. Ha sido un placer. Me entretuve harto hoy día. Ya estoy agarrando cuando a uno le gusta esta cuestión. Ya, disfruta. Ya, así que chiquillos, ha sido un gustazo, dijo, de